Otra vez estamos para otra reflexión en esta ocasión. Mi nombre es Raúl Valdemar Benítez y en el programa Mi Decisión Hoy, en esta ocasión reflexionaremos sobre la reconciliación, la parte 2. El tema anterior se refería también a la reconciliación, a la salvación, parte 1. Esta es la parte 2. Muy bien, la tesis fundamental de esta reflexión es que el ser humano fue creado con naturaleza social. Es por naturaleza social. Por lo tanto, encuentra complemento en el otro o en el prójimo. Si pecado significa separación, quiere decir que no solamente es separación del hombre de Dios, pero también separación del hombre de su prójimo. Así que salvación sería la reconexión o reconciliación del hombre con su Creador, pero también del hombre con su prójimo. Una vez que existe la reconciliación con el Creador, debe existir la reconciliación con el prójimo. Esta reconciliación con el prójimo es la evidencia que la relación con el Creador de reconciliación es efectiva. En verdad, cuando pensamos nosotros en tres términos: dependencia, interdependencia e independencia con respecto al hombre, hemos de recordar que el hombre es una criatura que depende y debe estar consciente que depende de Dios y que tiene una relación de interdependencia con su prójimo. En otras palabras, es completo en la medida que está conectado con su prójimo. Si no está conectado con su prójimo, hay un elemento o hay una situación de desintegración. Y hay que rescatar al hombre de esa situación de desequilibrio o de falta de armonía. Ahora bien, la independencia no juega un papel de desarrollo en el hombre, sino de degeneración. Porque si es un elemento social, no puede ser independiente de otros, ni tampoco independiente de Dios. La grandeza del hombre estaría en estar siempre conectado de su Creador y siempre conectado con los demás. De paso, ya las culturas que han avanzado en civilizaciones muy progresistas nos hablan de cómo la colaboración es lo que llevó a ese progreso. Las mismas familias que triunfan son aquellas que viven en una unidad sana. ¿Por qué? Porque uno es completo cuando tiene una efectiva relación con el otro. Un ser humano o el ser humano es altamente social. Es más, note usted, antes de que la conciencia psicológica se desarrolla la conciencia social. Por esta conciencia social es que nosotros llegamos a desarrollar el lenguaje. Más tarde comenzamos a estar conscientes acerca de otras cosas referentes a nosotros. Pero una vez que estamos en esa relación social, es como que si vamos creciendo más y más y más. Ahora bien, alguien se preguntará, ¿y qué acerca de la individualidad? La individualidad, por supuesto, es una facultad que todos los seres humanos pensantes la tenemos. Pero hemos de considerar que si nosotros como seres humanos somos sociales por naturaleza, quiere decir que la individualidad pertenece a una facultad de una unidad social. Y cuando yo pienso en el ser humano, no pienso en una isla, sino que pienso en un individuo conectado con los demás. Esa conexión permite que pase a considerar otro tipo de ideas con respecto al ser humano, tales como desarrollo de las facultades, progreso, paz, felicidad, tranquilidad. ¿Por qué?
Porque estoy viendo mi individualidad en función de una unidad social, que así soy. Ahora bien, mi responsabilidad también, porque si como individuo tengo libertad, esa libertad tiene que ser expresada en la manera como me relaciono con los demás, cómo interactúo con ellos o cómo los hago parte de mi vida. Que lo que yo logro, lo logro por ellos o para ellos, pero así es el elemento social. El egoísmo es parte de esa independencia, esa tendencia que tiene la naturaleza pecaminosa a independizarse. Independizarse de Dios, independizarse de su prójimo. Eso es el egoísmo, para rendir culto al yo, a mí mismo. Eso no me llevará a nada. Es lógico que las filosofías humanistas tratan de enfatizar bastante la competitividad, enseñando que el individuo llega a encontrar satisfacción cuando también encuentra que es mejor que otros en algunos aspectos. Eso en verdad no trae mucha alegría, y la alegría que trae es totalmente pasajera. No trae progreso, trae degeneración, porque no es luchando y peleando contra otros que yo descubro que soy realmente alguien o descubro mi identidad. Más bien es estando al lado de otros, considerando sus valores, respetándolos y aún amándolos, que yo llego a descubrir mi identidad. En el cristianismo, la identidad la descubre el individuo cuando responde a la pregunta que hiciera Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? Una vez que nosotros descubrimos dónde está nuestro prójimo, llegamos también a descubrirnos a nosotros mismos. Entonces descubrimos nuestra propia identidad. San Pablo, ese gran escritor del Nuevo Testamento, refiriéndose a la madurez espiritual que un cristiano debe alcanzar, concluye diciendo que el cristiano debe tener la mente de Cristo, para referirse justamente a esa disposición de entrega y de conexión con los demás. Jesucristo es el máximo ejemplo que tenemos de los atributos de Dios en relación con vivir en unidad, en armonía, en dedicación, en servicio. Así fue Jesús. Ahora bien, recordemos nosotros que la misma Biblia en el Antiguo Testamento dice que uno puede amar a su amigo y aborrecer a su enemigo, y de esa manera estaría bien con Dios. Esa era la percepción en el Antiguo Testamento. Pero Jesús viene y amplía, explica o ilumina aún más referente a esas ideas. Y dice que para Dios el cristiano debe inclusive amar a sus enemigos. ¿Por qué? Es natural. Si el ser humano es creado socialmente, no puede darse el lujo de desconectarse de su prójimo. Debe estar conectado con los demás. No importa quién es ese prójimo. Debe estar conectado. No existe en el cristianismo, o no debieran existir, las diferencias raciales, las diferencias por funciones académicas, las diferencias por funciones económicas, en términos de ver el valor de una persona. Porque el valor de la persona debe verse en función de que también es una criatura de naturaleza social, que Dios la creó y que de alguna manera está conectado con alguien más. Y quién sabe si ese alguien más soy yo. Jesús, para referirse que sus seguidores van a enfrentar el juicio cuando Él regrese a la tierra, enfatizó que Él pedirá cuentas a ellos de esa madurez espiritual en relación con los demás. Cómo sus seguidores se relacionaron con los demás. Mateo, uno de los evangelistas que escribió sobre Jesucristo, lógicamente, lo detalla de la siguiente manera en el capítulo 25 y los versos 31 al 40. Y yo quiero leértelos para que tú puedas recordarlos, porque me imagino que lo has leído.
Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y los apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Amigos, la relación con Dios es indispensable. Una reconciliación con Él o reconexión con Él es la base para la salvación. Pero la salvación del pecador no se completa si yo no estoy conectado con mi prójimo. Uno puede, como religioso, aún llamado cristiano, cometer ese gravísimo error y pensar que porque sigue ciertos ritos, ciertas ceremonias, costumbres, inclusive obedece ciertas normas, automáticamente está en la salvación. Pero Jesús dice que no es sencillamente eso. Tenemos que ir más allá. Una efectiva relación con mi prójimo es la evidencia de que estoy gozando una relación adecuada de dependencia con mi Creador. Por lo tanto, la salvación del pecador no solamente implica la reconciliación con Dios, pero la reconciliación con mi prójimo. Porque yo me encuentro a mí mismo, encuentro mi propia identidad en el cristianismo cuando sé valorar a los demás. Cuando puedo responder a la pregunta que Dios hiciera a aquellos que comenzaban a poblar la tierra: ¿dónde está tu hermano? Piensa en la respuesta a esa pregunta y búscala, encuéntralo, que encontrándola o encontrándolo te encontrarás a ti mismo. Dios te bendiga y seguiremos con estas reflexiones en este programa Mi Decisión Hoy. Muy pronto hablaré más acerca de cómo podemos mantener sana esa relación con Dios y con los demás. Bendiciones.